independientemente de que fue anunciado por el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, pero las precisiones que hace Juan Pablo Hermosilla y que dejan un poco de confusión, no sé si les pasó a ustedes lo mismo, pero precisó parte de la querella presentada en forma particular por la presidenta Michelle Bachelet, en la que señala de que la querella no es por lo publicado el jueves tarde-noche en la edición web, sino por lo que finalmente salió impreso el día viernes en los kioscos de la revista ¿Qué pasa? Es bien llamativo porque, disculpa, el jueves en la noche, las declaraciones que hace Michelle Bachelet y anuncia acciones legales son el jueves en la noche. La revista aparece impresa el día viernes. Sí, bueno, yo le he escuchado ese tema de interpretación con respecto a eso, y claro, lo que pasa es que el tema está bastante enredado como para ver contra qué acción se querella en el fondo al final, porque hay una contradicción en ese mismo sentido. ¿Qué te parece a ti? Ayer, por ejemplo, en el tema de redes sociales te veía un poco molesto con las declaraciones del diputado Marcelo Chilin del Partido Socialista, el mismo partido de la presidenta Michelle Bachelet, que hablaba de invocar, y incluso había conversado, por lo menos lo que señala él a CNN Chile, que él había conversado con el ministro del Interior, Jorge Burgos, y le había señalado la posibilidad y su recomendación de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de la revista ¿Qué pasa? Y que el ministro le había dicho que el gobierno lo estaba estudiando. Sí, en realidad, lo primero que voy a hacer una aclaración, que yo hablo como segundo vicepresidente del Colegio de Periodistas, pero estamos en proceso de sacar una decisión colegiada frente a este tema en particular, ¿ya? De eso te iba a preguntar más adelante, de hecho, por lo mismo. Sí, no, y eso es un tema importante porque estamos en ese proceso y yo voy a dar una opinión como periodista, ¿cierto? Uh-huh. Y lo que yo veo con respecto a eso, yo puedo aclararlo para establecer las diferenciaciones lógicas. El Colegio de Periodistas es un cuerpo colegiado, ¿cierto? Donde como cuerpo colegiado no hay nadie que se mande solo, sino que podemos dar nuestras opiniones en tanto profesionales y personas que también están preocupadas por este tema. Eso es lo primero. Mi opinión sobre la materia. En primer lugar, yo creo que, claro, cualquier ciudadano tiene el legítimo derecho a ejercer las acciones legales que estime pertinentes. Cualquier ciudadano, y diciendo eso, y en este caso la ciudadana Michelle Bachelet, como se señala, lo está haciendo. Pero lamentablemente, en primer lugar, nosotros como Colegio de Periodistas siempre hemos dicho, el Colegio de Periodistas ha señalado que la ley actual, la ley vigente, tiene un componente en el cual en todo momento hemos estado en desacuerdo, que es que se pueda establecer presidio para quienes cometan infracciones en el marco del legítimo derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Uh-huh. Es un primer punto. Y eso es lo que permite tanto la ley de prensa como el código penal. Lo segundo es que en el fondo uno puede discutir, y hay que diferenciar lo que es la libertad de expresión de la libertad de prensa. Uno puede señalar que toda persona tiene el legítimo derecho a expresar lo que estime pertinente, pero en el caso de la prensa uno siempre pide en rigurosidad, porque por rigurosidad pide que se atenga, no sé si a la verdad, ese concepto de la verdad es tan relativo, sino que a los hechos, ¿cierto?, la contrastación de información, pero eso de pedirle eso a la prensa es una discusión política, no es una discusión legal. Patricio, yo personalmente creo que ahí es donde Michelle Bachelet comete un error con respecto a la interpretación de lo que está haciendo la revista ¿Qué pasa? Y además me aventuro a decir que es un error político, porque esto la va a perjudicar más que la va a beneficiar. Y creo que en el fondo lo que se está haciendo, y no se puede separar la figura de la ciudadana Michelle Bachelet de la figura de la presidenta de la República, a interponer esta querella en contra de los periodistas, ¿cierto?, que difundieron o que fueron responsables de la difusión de esa información, es algo que en alguna medida da una muy, muy, muy negativa señal con respecto a lo que es la libertad que tiene que establecerse para el ejercicio del periodismo. Podemos discutir el tema si éticamente estuvo bien, periodísticamente estuvo bien lo que hicieron, incluso la misma revista reconoció ese error cuando bajó la información de la página web, ¿cierto? Y ese es parte del debate. O sea, si yo dijera la revista ¿Qué pasa? Se equivocó, ¿cierto?, en publicar lo que publicó, a mí van a salir muchos a decir, oye, el dirigente del Colegio de Periodistas está censurando
al medio de comunicación. No, estoy dando una impresión con respecto al correcto ejercicio profesional según mi visión, y eso no es censurar, es parte del legítimo debate público con respecto a esa materia. Pero de ahí a establecer una querella, ya yo creo que ahí hay un error por parte de la autoridad, aunque sea en calidad de ciudadana. Patricio, acabas de plantear el tema lo complejo que es determinar qué es verdad o qué no. Hubo una discusión mediática a través de los medios, me refiero, con el rector de la UDP, Carlos Peña, a propósito de la verdad. Porque en una declaración que sí existió del Colegio de Periodistas, discutió sobre la veracidad, llamó a respaldar la fuente y todo lo demás. Acá estamos hablando de 143 páginas, se sacan, y aquí la discusión, y eso es lo que queda un poco raro. De hecho, me acaban de señalar acá que en una radio le preguntaron a Juan Pablo Hermosilla en qué particularmente está la injuria y no supo precisarlo. Pero ¿cómo se llama? Las escuchas telefónicas existieron, eso está en la carpeta investigativa que tiene la Fiscalía, que tienen los intervenientes, que tienen la defensa, no es público. Convengamos con eso, pero es de interés público, y esto ha sido la tónica de 1 año y medio, casi 2 años de filtraciones a la prensa. Sí. Recuerdo el audio de Hugo Bravo, exactamente, Pablo Longueira diciendo que aquí había un ataque de la prensa por haber filtrado. Ojo, se filtró mail de Pablo Longueira que el mismo fiscal había dicho 3 días antes en una entrevista de que no se le está investigando por cohecho. Después de la publicación de CIPER, reconoce de que de febrero se está investigando por cohecho Pablo Longueira. Ha sido relevante el rol de la prensa. Y acá la fuente está acreditada sobre quién emite las declaraciones, en el caso Juan Díaz, que ha sido desacreditado casi transversalmente por la clase política. Lo tendrá que ver un tribunal, pero la fuente está acreditada. Y cuando Carlos Peña le responde a la declaración del Colegio de Periodistas, dice, bueno, entonces, ¿qué publicamos? Saca el caso de la Corte Suprema de El Pueblo versus Sullivan, si no me equivoco, el caso de Washington Post. Y hay otro caso más que incluso por ahí Carlos Gajardo, el fiscal, hacía mención de lo ocurrido en Estados Unidos, el deber y también los riesgos que tiene estar en el poder, el escrutinio público, y que en ese ejercicio la prensa obviamente puede cometer errores, pero mejor que lo cometa que no lo haga. Y ha estado la discusión porque se ha criticado también la posición que tiene el Colegio de Periodistas, por eso también me interesa lo que me dijiste recién, que están precisamente discutiendo para tener una posición colegiada, porque hasta el momento convengamos también que le han sacado cuña a la presidenta del Colegio de Periodistas y se ha tomado como el Colegio de Periodistas dice esto, y muchos periodistas han salido a criticar aquello. Sí, es parte de la legítima discusión. Ahora, yo primero de entrada, por eso hacía la aclaración al principio. Con respecto a, me alegro de que en el fondo sea el tema del rol de la prensa, la comunicación, los derechos en colisión, porque tenemos derecho de libertad de prensa, libertad de expresión, y el derecho a la honra también, que son elementos a discutir en todo momento y que a veces colisionan. Y la gracia de las sociedades democráticas es que eso se pueda discutir, debatir, tengamos mecanismos y lograr resolverlo, avanzando en la reflexión sobre estas materias. Porque en fondo yo personalmente creo que la libertad de expresión tampoco es a todo evento. O sea, si yo el día de mañana, te pongo un caso, yo lo he puesto como ejemplo y a veces me han criticado, yo filtro un testimonio de una persona que habla, más allá del tema de la Bachelet, la presidenta y todo, sino que filtra un testimonio de alguien que habla con pelo y señales con respecto a la violación de un niño de 5 años de edad y da el nombre, ¿cierto?, en el testimonio. Da el nombre, ¿cierto?, da todos los datos, y después yo como medio de comunicación eso lo filtro a la prensa y doy los datos del niño, pongo todas las características. Ese hecho me hace inimputable por el hecho de que yo lo saqué de un testimonio judicial. No. Entonces, ¿me entienden? Entonces la libertad de expresión y prensa no es a todo evento. Hay elementos que sí tienen que ver con responsabilidad. Yo lo que planteo es que tienen que ser responsabilidades no de criminalización, sino que otros elementos que hay que ver. Ese es el primer punto. Segundo, el concepto de la verdad tiene que ver, vamos a tener que empezar a ver lo que ocurrió, como diseccionarlo. ¿A qué nos referimos con la verdad? Primer punto, ¿es verdad de que esto fue entregado por parte de un departamento de las policías, ¿cierto?, al medio de comunicación? Puede ser que eso no sea verdad. No, eso está acreditado. ¿Es verdad de que esto fue una escucha telefónica en el marco de un proceso judicial? Eso es verdad. Sí. ¿Es verdad que fue Juan Díaz quien lo dijo en una llamada telefónica? Eso es verdad. ¿Es verdad que lo que dijo Juan Díaz
o sea, es lo que dijo Juan Díaz, ¿verdad? Ahí está entonces, es tan complejo el tema que amerita una reflexión con respecto a todos los elementos, porque cuando se toma solamente un elemento es más difícil de establecer dónde están los límites de derecho a la honra, dónde están los límites es como el caso que ocurrió la otra vez que lo conversamos nosotros, parece, con el tema del diputado cuando se expuso su situación de homosexualismo, me parece, ¿cierto? Me acuerdo con el tema de la fotografía. Ahí nosotros salimos a criticar al medio de comunicación. Nosotros también lo hicimos. Por el procedimiento, porque nosotros también lo hicimos. El interés público que estaba de que él estaba haciendo uso del celular para cosas personales, estaba además el exponerlo de la forma en que se les puso. Totalmente de acuerdo con el caso del diputado Cerón. Pero hay otras oportunidades donde el interés público es importante que lo que está en discusión sea parte del debate, porque en el fondo, y en este caso yo creo que había un interés público involucrado en la difusión de la información que se está entregando. Pero es que acá, disculpa Patricio, acá lo que se está criticando por parte de Juan Pablo Hermosilla, el abogado por lo menos ha precisado, es la edición que se le hizo, y particularmente... exactamente, o sea, uno dice, oye, te lo digo porque soy editor de este medio, esta parte va a más relevancia, esto, mira, sé que no está lo suficientemente checado, saquémoslo, esto va puesto así, eso es la pega en todo medio. Si no fuera por eso tendríamos que meter preso a todos los periodistas de gobierno que cuando sacan sus notas de autoridades que van a terreno, sacan solamente la parte que les gusta, porque cuando a veces los increpan no la sacan. Entonces, yo creo que se metió en una discusión que es política, que uno puede discutir políticamente con respecto a que si los medios hacen bien la pega o no hacen bien la pega, porque yo tampoco creo que, por ejemplo, los medios sean inescrutables, porque resulta que cuando uno opina con respecto a un medio de comunicación, dice, no, esa portada de la segunda como exterminados como ratas, no, que eso es meterse en la libertad de expresión y poco menos está pidiendo censura. Perdón, los medios de comunicación también pueden ser escrutables por la ciudadanía, y el escrutar a un medio de comunicación, decir que hace mal la pega, no significa censurarlo, significa el legítimo debate que se puede dar sobre esto. Es distinto a que yo pida, vayamos a quemar el diario, metamos los presos, no sé. Por ejemplo, ¿entiendes o no? Algunos han señalado el tema del código de ética del Colegio de Periodistas. Yo leo el artículo 7º del código de ética del Colegio de Periodistas, propiamente tal, y dice: el periodista no inventará fuente encubriéndola como un cercano, un vocero, un alto funcionario de la institución, etcétera, resguardando de este modo la credibilidad y dignidad de la profesión tal como establece este código. Yo me meto a cualquier columna política de Copesa, el Mercurio o cualquier medio, el Líbero o lo que sea, el Dínamo, y me voy a encontrar con eso, el Mostrador. Todo el rato. De hecho, aquí, claro, probablemente hay un exceso de celo. Como tú bien dijiste, la fuente de donde saca la revista ¿Qué pasa? Está acreditada. En términos de que estas son escuchas telefónicas, esto está en la carpeta investigativa, esto fue las llamadas interceptadas por el OS9 de Carabineros. Respecto a si lo que termina diciendo, si estaba siendo escuchado o no Juan Díaz y lo dijo con su qué o no, lo tendrá que ver un tribunal. Pero acá cuando se dice es que no era verdad lo que publica Revista ¿Qué pasa? Eso no es cierto. Y se puso en cuestionamiento de la veracidad. Verdad, lo que quieren decir, no sé si lo quieren decir en realidad, porque lo que no es cierto es que no era verdad que esto fue una escucha, eso es verdad. Sí. Eso está acreditado, ¿cierto? No era verdad que era Juan Díaz, eso también está acreditado, además está en el expediente, además que se ha establecido de que a Michelle Bachelet se le llamó que entregó el testimonio, no porque le salió en la ¿Qué pasa?, sino que porque estaba acreditado en el expediente que le habían mencionado, ¿cierto? Bueno. Ahora, lo que uno puede discutir si lo que dijo Juan Díaz fue cachando que lo estaban viendo, que lo estaban escuchando, ¿cierto? Y con la finalidad de mandar un mensaje interno. Hay una serie de veces que, como dices tú, tendría que verlo el tribunal. Y varias las cosas que dice... las cosas que dice... Este no es un testimonio, sino que uno escucha, porque puede decir, oye, yo hablo con mi amigo, o sea, yo le miento todo el rato a mi amigo y no por eso me van a meter preso. Exacto. ¿No se me entiende? Entonces, es muy complejo el tema, pero sí hay ciertos principios en los cuales uno tiene que tener claridad, y el principio es que había un interés público en este tema, ¿cierto?, para difundirlo. Segundo, las autoridades están escrutadas a todo momento, y incluso el tema de su vida privada y su honra se relativiza un poco cuando tienen las altas responsabilidades que tienen, y eso está, y lo dijo Edison Lanza ayer, en el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo dijo ayer, que eso era algo que estaba en la doctrina internacional, y está también el tema de la neutralidad informativa, de que cuando tú difundes algo vinculado con alguien que dijo algo, tú te eximes en cierta responsabilidad, aunque con matices, yo creo, con
este tema ejemplo que te pongo de no sé, porque poner un testimonio de alguien que habla con respecto a la violación de un menor, es un tema también a discutir. Porque el día de mañana no vaya a ocurrir eso y alguien diga, no, pero igual si yo solamente filtré un expediente, resulta que estoy vulnerando los derechos de un menor de edad. O sea, nosotros hemos tenido a fiscales en noticieros prime en la televisión, como el caso de Raúl Guzmán hablando del caso Bomba con lujo de detalle y nadie se escandalizó mucho. Claro. De un tema que estaba recién formalizándose a los muchachos. Pero tú nombraste a Edison Lanza, y que es un factor justo relevante, o sea, el escenario no puede ser peor. Coincido contigo que aquí hay un mal asesoramiento, que hay un costo político que no sé si se midió bien o no, pero es materia de otro tema. Edison Lanza, relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, habló ayer, obviamente con cierto resguardo, precisamente porque no puede referirse a hechos políticos del país, esto en términos de legislación a los extranjeros en nuestro país, pero señala de que en las condiciones, o por lo menos de los elementos, cómo debiera ser y cómo no debiera ser, Bachelet estaría en el lado de cómo no se deben hacer las cosas. Y la interpretación es que en el fondo estaría en el otro lado. Y que eso le va a rebotar, lamentablemente. Ahí yo creo que hay un tema de asesoramiento. Además que hay un tema también de fondo. Yo, mira, usaba una figura en otras oportunidades y que tiene que ver, y voy a usar, que es que si tú vives bajándote los pantalones ante los medios de comunicación hegemónicos, algún día va a pasar lo que tiene que pasar. Y en el fondo no se ha querido entrar al debate con respecto al pluralismo, no se ha querido entrar al debate con respecto a la diversidad de medios de comunicación, no se ha querido entrar al debate así con fuerza con respecto a limitar la concentración económica y la concentración en general también de los medios de comunicación, donde fortalecer los medios comunitarios, ¿cierto? Porque en el fondo fortalecer también a los medios públicos. Y no se ha entrado a ese debate y ahora tenía un sistema mediático concentrado donde son algunas voces las que salen siempre. Bueno, convengamos que en Chile no hay libertad. En Chile no hay libertad de prensa. Ese debate. Aunque digan que no, que claro, porque le pasó algo personal al presidente, ahora se preocupa del tema de los medios, pero nosotros hemos planteado como colegio periodista siempre que el debate tiene que plantearse, tenemos que ver mecanismos de modificación, significa poner de bordazo a nadie, pero sí da la oportunidad que haya más voces en el debate y en la discusión. Y yo creo que se perdió esa oportunidad y lo llevo por otro carril, que creo que al final no solamente es equivocado, sino que además le va a reventar en la cara. Y yo creo que precisamente lo decíamos antes del llamado telefónico, en Chile lo que hay es libertad de empresa más que de prensa, claro, o de libertad de expresión. Yo creo que sí es una buena oportunidad para poner esto en el tapete a discutir. Yo creo que es una oportunidad tremenda en términos políticos, cuando sectores de esta coalición política dicen hay una prensa sediciosa, hay una prensa que fue avalada, una prensa que fue financiada por esa misma coalición política. Bueno, discutamos sobre la pluralidad, discutamos sobre esta prensa ley de medios. Utiliza esas mismas herramientas contra los adversarios, no aplaudimos. Y cuando lo utilizan esos mecanismos contra nosotros, ahí nos molestamos. Entonces hay un problema de ecuanimidad también. Y es parte del debate político, en el fondo, que hay que ver. Tú dices, Patricio, entonces, de que están ponderando, están revisando los hechos, los datos, para tener una posición clara como un colegio periodista a propósito. Para tener una posición con respecto a los distintos elementos que están involucrados en esta discusión. Es una discusión eso no está zanjado. Es una discusión necesaria, pero nosotros queremos también tener una posición más que específicamente de los blancos, los negros, los buenos, los malos, los enemigos, los amigos, dar una reflexión con respecto a orientaciones con los distintos elementos involucrados, porque también hay que dar un elemento de reflexión con respecto a si se puede separar el rol de ciudadano del presidente, con respecto al tema de la honra de las personas, con respecto a los temas de interés público, con respecto a la criminalización que se hace a través de los códigos nacionales, ¿cierto?, de la prensa, con respecto a la labor innecesaria discusión con respecto a la labor de la prensa también. O sea, yo personalmente creo que la labor de la prensa, yo, y por eso soy dirigente del Colegio Periodista, creo que tiene una responsabilidad la prensa. No podemos homologar la prensa solamente con la libertad de expresión. No son la misma responsabilidad de lo que le puedo pedir a un ciudadano que postea en Facebook, a lo que le pido a alguien que ejerce en un medio de comunicación masiva. ¿Me entiendes? Entonces, esa parte de la reflexión, entonces todos esos elementos los que yo, por lo menos en mi posición, involucrarlo en un pronunciamiento de parte del colegio que sirva de orientación. Nosotros no somos en todo caso ni los adalides de tener que plantear todos los temas, pero sí queremos una orientación para que el debate también permita tener más elementos para la reflexión. Eso es lo que nos interesa. A título personal, Patricio, tú en esta pasada, con los elementos que tienes, en términos más o menos ponderados, en términos de tu propia subjetividad,
como sujeto y como periodista. En esta pasada ya presentada la querella, vamos a ver si se acoge o no, pero ya presentada la querella, ¿en qué lado te pones? No, yo creo que rechazo la presentación de la querella por parte de la Presidenta de la República. Esa es mi postura. Perfecto. Patricio Segura, periodista, parte también de la directiva del Colegio de Periodistas de Chile. Te queremos agradecer, como siempre, el contacto. Yo creo que esto va a dar para mucho. Creo que fue un error también, coincido contigo, en caso de error político, pero también permite discutir un montón de temas que están bajo la alfombra. Qué buena oportunidad. No sé si es la mejor, pero hay una oportunidad para escuchar ahí y para Por cierto discutir. que sí. Dale un abrazo, que esté muy bien. Ya, un abrazo.